abordado el tema del pueblo judío en otras ocasiones, pero en esta ocasión un hermano que recién encontrado a Jesucristo y todavía se encuentra un poco confuso sobre a qué denominación religiosa cristiana pertenecer, cuál es la verdadera iglesia, y este es algo sobre el cual no pienso ejercer ninguna presión. Obviamente este hermano sabe, no me preguntaría a mí si no supiera que yo estoy convencido que esta es la católica, la única verdadera iglesia históricamente comprobada. Pero quiero aclararle algunas cosas que lo han confundido porque lo ha escuchado entre los protestantes, y es el tema del pueblo judío. Lo primero que tenemos que señalar, y lo he indicado en otros puntos de vista cuando hemos hablado específicamente del Estado de Israel, es que muchas denominaciones evangélicas, especialmente en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, están muy convencidas de ver en el pueblo judío el Estado de Israel. Es decir, asocian ambas cosas, que el pueblo judío, el pueblo que fue elegido por Dios, es lo mismo que el Estado de Israel. Y no lo es. Ciertamente el Estado de Israel es un pueblo en su mayoría judío, pero fue un pueblo que se creó en base a dos razones. Una, el reclamo ancestral de ese territorio desde siglos y siglos atrás, del territorio donde actualmente se encuentra Israel. Y segundo, una ideología de comienzos del siglo XX que es llamada el sionismo, según el cual las profecías del antiguo Israel, las profecías del Antiguo Testamento de que el Señor va a restaurar Israel, es básicamente una profecía política. Es decir, el sionismo es la interpretación política de las profecías del Antiguo Testamento, diciendo que la restauración de Israel y la llegada del combate final en el que Israel finalmente va a ser la nación victoriosa y elegida es algo que se establece en el Estado de Israel. Esa es una ideología, y una ideología judía. Sin embargo, muchos cristianos coinciden con eso, evangélicos, no católicos. Y los no católicos no creemos en eso por dos razones. Primero, porque el reino anunciado por Dios es un reino universal. Y el nuevo pueblo de Israel es el pueblo establecido por el primogénito de Dios, Jesucristo. Entonces nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Ahora, San Pablo, judío él, claramente escribió: la salvación viene por los judíos, y por eso es que tenemos a San Juan Pablo II o Pablo VI llamándolos nuestros hermanos mayores en la fe, porque obviamente fueron elegidos primero como pueblo elegido, pero ellos ya no son un pueblo elegido en el sentido de la salvación, ¿no? Siempre fueron elegidos por Dios, no van a perder ese sentido de haber sido elegidos, pero ni siquiera en la época del Antiguo Testamento esa elección, ese privilegio significaba la garantía de una salvación colectiva, porque la salvación colectiva no existe. Es decir, el Señor ha creado un nuevo pueblo que, como se lo decía a Abraham, iban a ser más numerosas que las estrellas del cielo o que las arenas de la tierra, es decir, infinitamente más grandes que el pueblo judío, que el pueblo de Israel. Somos nosotros, somos la abundancia de los fieles a lo largo de la historia. Pero no hubo ninguna garantía colectiva. El Señor ama en singular. El Señor no es Julio Iglesias, que decía: las amo a todas. No, no. Él no ama a todos. Él ama a cada uno. Te ama a ti, me ama a mí, y a cada uno en un juicio personal va a evaluar si es que yo he seguido el plan que Él me había establecido para mi vida, el plan de Dios, o no. Y en consecuencia, me voy. O sea, me voy a la perdición eterna. Entonces, en este sentido, el hermano tiene algunas confusiones porque dicen: bueno, pero si el pueblo de Israel se va a salvar todo,
No, esas son lamentablemente las contradicciones de una denominación religiosa, de una rama de los evangélicos, que no tiene teología. Porque recuerden ustedes, la teología es la reflexión sobre Dios. ¿Esta reflexión en qué se inspira? Se inspira en las Sagradas Escrituras y en los textos de la tradición, muchos de los cuales son coetáneos a las Sagradas Escrituras. Pensemos en el documento apostólico de la Didaqué, por ejemplo. Entonces, esas reflexiones en torno a estas grandes bases y columnas de la teología se van desarrollando a través de los grandes teólogos y santos a lo largo de la Iglesia, ¿no? Pero si tú perteneces a una religión como es la religión protestante que cree solo en la Biblia, no hay teología, pues. Lo único que hay es interpretación bíblica. No hay teología. Si tú no aceptas otra fuente de la revelación más que la Biblia, lo único que puedes hacer es interpretar la Biblia. Y si le vienes dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y además la interpretas a la luz del momento contemporáneo, en vez de cuando fueron escritas, ¿no? Y son para ti una especie de letra muerta que no dice más que lo que dice, entonces no tienes teología. Y por eso es que generan esta enorme confusión y muchos llegan a estas conclusiones de que el Estado judío que el pueblo judío unificado o confundido o mezclado con el Estado judío, todos se van a salvar. No, hermanos, no existe salvación universal. Obviamente el Señor nos llama como pueblo y somos un pueblo de Dios y por eso rezamos en comunidad y por eso decimos, eh, por eso ruego a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Confiamos en unos y otros para llevarnos al cielo. Confiamos en el buen testimonio, en el ejemplo, en la oración comunitaria. ¿Cuántas personas han cambiado de vida gracias a la oración en común? Es decir, el Señor sí llama a un pueblo a la salvación, pero lo deja en libertad, deja a cada individuo en libertad. Él no promete, no ha firmado ningún documento ni ningún contrato de que una persona simplemente por pertenecer a un grupo, a una etnia, a una casta, se salve. No todos los sacerdotes se salvan, no todos los cardenales se salvan, no todos los papas se salvan. Es decir, si las cabezas de nuestra iglesia están a tanto riesgo de condenarse como cualquier otro, porque yo voy a pensar que yo o que otro pueblo que ni siquiera cree en Jesucristo necesariamente se va a salvar. Ahora, no voy a entrar al tema de quiénes se van a salvar, porque esa es una reflexión extremadamente complicada. Como cuando he hablado del tema, porque he hablado del tema, y pueden ver el tema de quiénes se salvan buscando en la página web www.preguntasdefe.com preguntasdefe.com y van a encontrar varios de los puntos de vista que he hecho en anteriores ocasiones. Nosotros vamos a encontrar con que efectivamente estamos en una situación en la que cada uno de nosotros tiene que encontrar los medios para salvarse. Y esos medios están en una comunidad, están en una familia que es la iglesia. Por eso efectivamente, cuando algunos santos han dicho nadie se salva solo, lo dicen bien. Nadie puede irse a un lugar remoto, prescindir de los sacramentos y creer que con eso se va a salvar. Hasta los grandes santos y anacoretas del desierto participaban de las actividades litúrgicas, como por ejemplo la misa dominical, caminaban millas o recibían la asistencia de algún capellán que vivía cerca de ellos en el desierto. Pero necesitamos ciertamente la comunidad para salvarnos, porque a través de esta comunidad que es la iglesia, el pueblo de Dios, elegido por Jesucristo, cuerpo místico, nosotros tenemos los medios excepcionales para salvarnos. Pero ojo,
no hay tickets por grupos. No nos salvamos de a 10, no nos salvamos por docenas, no nos salvamos por multitudes. Nadie se salva así. No solamente los cristianos, nadie se salva así. No. Entonces, efectivamente, este hermano que se ha confundido con estas enseñanzas respecto de los judíos, entiendan que para nosotros los católicos, los judíos son nuestros hermanos, llamados nuestros hermanos mayores porque nos precedieron en la aceptación de la fe y en seguir el camino largo de la historia de salvación hasta la llegada de Jesucristo. Una vez que llega Jesucristo, Dios mismo, establece un nuevo pueblo, ¿no? Entonces, esto no le quita el valor histórico y devocional y de llamado que ha tenido el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, los musulmanes, tú y yo, nos vamos a salvar individualmente. Para cada uno habrá un juicio. Como dice San Pablo, después de la muerte viene el juicio. Y la muerte es singular. Cada uno muere y cada uno recibe un juicio. Entonces, no hay que confundirnos. El diálogo interreligioso con los judíos prospera, la iglesia lo sostiene, pero ellos no son ningún pueblo, ni ellos, ni ningún otro, ni los cristianos, hemos recibido una promesa universal de salvación solamente por cuestiones de pertenencia. Que tengas un buen día.